España. Es un honor para nosotros, el doctor Ricardo Palena Acuña, y la conferencia sobre la que disertará es Los bienes naturales en la universidad pública. Voy a hacer una breve presentación del doctor Ricardo Palena Acuña. Es contador público de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en gestión universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es máster en administración de negocios y es doctor en ciencias de dirección graduado de la Universidad Argentina de la Empresa. Además, es doctor honoris causa de esta casa de estudios y de distintas universidades nacionales y extranjeras, públicas y privadas. Es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y es profesor titular ordinario de Contabilidad Básica en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la Universidad, y es profesor titular ordinario de Contabilidad Básica también en la Universidad Nacional de La Matanza. Es además profesor honorario en distintas universidades nacionales y extranjeras, públicas y privadas. Es personalidad destacada de las ciencias económicas en la Universidad Autónoma de Buenos Aires y tiene la cátedra de honor como profesor emérito Ricardo Palena Acuña, Contabilidad Social y Ambiental de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Además, cátedra de honor como profesor emérito Ricardo Palena Acuña de Sistemas Contables en la Facultad de Ciencias Económicas también de la Universidad de Buenos Aires. Es docente investigador categoría 1 del Consejo Interuniversitario Nacional, es director académico de la Escuela de Estudios de Posgrado, director del Departamento de Contabilidad y coordinador de asesores de decanos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Además, es fundador, primer presidente y presidente honorario del Consejo de Decanos de Ciencias Económicas de las Universidades Nacionales. Además, es presidente de la Comisión Técnica de Educación de la Asociación Interamericana de Contabilidad. También es autor de varios libros y artículos de su especialidad. Muy bienvenido, doctor. Lo escuchamos. Muchísimas gracias y doble gracias por estar aquí conmigo y permitirme a mí estar con ustedes en esta tarde, después de muchas peripecias, para poder estar conectados con ustedes. Aquí estamos. Vamos a hablar un poquito de tema contabilidad ambiental, pero lo hemos hecho tradicionalmente eso, y hoy queremos enfocar ese tema de contabilidad ambiental desde el punto de vista de la universidad pública. Nosotros decimos permanentemente que la contabilidad o es un sistema de procesamiento de datos, o es un sistema de elaboración de informes contables. Para nosotros ambas cosas, es decir, un sistema de procesamiento de datos y a su vez de elaboración de informes contables. Por lo tanto, es necesario estudiar qué mensajes vamos a brindar nosotros como profesionales precisamente al elaborar estos informes y que están dirigidos a distintos tipos de usuarios. Y tengamos claro que esto lógicamente será útil si produce un abanico de informes aptos ¿para qué? Aptos para que puedan conducirse los entes adecuadamente. En función de lo que estamos diciendo, también podemos afirmar claramente que la utilidad de que estamos hablando, es decir, de que cuando decimos de que sea útil, nos estamos refiriendo a que esa utilidad justifica dos posibilidades: que implemente un sistema contable nuevo o que lógicamente modifique el existente. Por eso nosotros nos atrevemos a decir, y por esto nos dicen demasiado audaces a veces, pero creo que es importante que lo sepan los colegas y los futuros colegas, o sea, que son nuestro destino fundamental, los estudiantes, que tengan claro que no somos, como dice alguna bibliografía, parte del sistema de información, sino todo el sistema de información. ¿Por qué? Porque la contabilidad no solo debe proporcionar datos sobre el patrimonio y su evolución, sino datos y mediciones sobre todos los hechos que interesen a los distintos usuarios.
Y fíjense que esto es importantísimo, porque cuando nosotros mencionamos datos y mediciones sobre todos los hechos, en algún caso pareciera que nuestra profesión a veces se ha olvidado de algunos hechos que sin ninguna duda tienen efecto económico. Y fíjense que cuando algún hecho tiene efecto económico, para nosotros, los contadores públicos, no cabe ninguna duda que deben ser reflejados. ¿Y reflejados en dónde? Reflejados en lo que conocemos como contabilidad, que ya en charlas anteriores abordamos, y si alguno de ustedes escuchó, presenció estas charlas, hablamos de los distintos segmentos de la contabilidad, donde hablamos de un segmento de contabilidad financiera, que es la que habitualmente nos gusta, parecería, enseñar más en la universidad, y que tienen que ver con todos aquellos datos, con toda aquella información que se refiere a usuarios externos. Es decir, estamos hablando de información que va hacia usuarios externos del ente. Pero fíjense que también tenemos el segmento de la contabilidad gerencial, que es para usuarios internos, el segmento de la contabilidad gubernamental, el de la contabilidad económica, que tiene que ver con la balanza comercial de los países o grupos de países, y por supuesto el segmento más nuevo y más apasionante, en mi opinión, ya desde muchos años, que es el segmento de la contabilidad social y ambiental. Y aquí vamos a hablar concretamente de los recursos naturales. Los recursos naturales, también vamos a escuchar a lo largo de esta charla que hablamos de bienes naturales. Esos recursos naturales, su registro y su medición y eventual valuación es lo que nos va a permitir como administradores de cualquier ente tener una administración sostenible. Y fíjense que el sistema, como lo conocemos a veces, el sistema de información contable, ¿qué debe hacer respecto de los recursos naturales? Nos debe dar cuenta de los beneficios que generan y de cualquier otra característica que sirva de base para la gestión. En otras palabras, darme una información íntegra de estos recursos. Y esto es central, porque recuerdan que al principio de esta charla hablamos de la utilidad. Entonces, para reflexionar juntos, yo les quiero proponer lo siguiente. Si la información no es íntegra, ¿será muy útil o nos quedamos a medio camino? Y cuando hablamos del registro contable de los recursos naturales, particularmente urbanos, que es lo que nos toca en nuestras universidades, en su mayoría, ¿qué son? Son los elementos de la naturaleza, algunos fenómenos, hechos y datos, y los beneficios y o perjuicios que genera su utilización. Entonces, atención con esto. ¿Cuál es la medida en que todo esto que tiene que ver con los recursos naturales impacta en la sociedad? Por eso es importante que nosotros, contadores públicos, y ustedes, futuros contadores públicos, tengan claro que la medición de los beneficios ambientales genera, sin ninguna duda, una inobjetable mejora cualitativa. ¿Por qué? Porque seguramente yo voy a tener una mejor calidad de vida, eso va a repercutir socialmente y eso me permite lo que decíamos hace un rato de una administración sostenible
o sustentable de mi organización. Y esta organización puede ser pública o privada. ¿Estamos de acuerdo? No hablamos, cuando hablamos de administración, solamente de una administración pensando en una empresa, en un gran hipermercado. A veces no se nos ocurre pensar en que también hay que administrar la universidad, hay que administrar la provincia, hay que administrar el municipio y, por supuesto, la nación. Entonces, ¿cuál es el propósito de la contabilidad en nuestra opinión? Debe reflejar en sus estados financieros o estados contables, como los conocemos nosotros, los hechos económicos para que la información sea oportuna, comprensible, confiable, objetiva e íntegra. Y fíjense, cuando yo hablo de íntegra, que lo dije al final, lógicamente, si no es íntegra, si no es objetiva, si no es comprensible, si no es oportuna, ¿será confiable? Y entonces nosotros, los contadores públicos, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Los encargados de qué? De mostrar y reflejar en los estados financieros lo que estamos comentando. No escapa esto el tema de los recursos naturales. Entonces, fíjense, las organizaciones no pueden ser indiferentes a la problemática ambiental y la repercusión en su situación económica y social, también en los estados y también en cualquier tipo de entidad. ¿Esto qué implica? Que nosotros tenemos que pensar en una valoración económica del medio natural y por ende de los recursos naturales. Y lógicamente esto va a ser una herramienta sumamente útil para la formulación de políticas públicas en el caso de cada uno de los entes que se refieren a la administración de los estados. No cabe ninguna duda que si yo tengo todo esto claro, me va a permitir a mí también como Estado nacional, como Estado provincial, como Estado municipal y también a nuestras universidades conseguir un desarrollo sostenible. El reto entonces va a ser encontrar un componente monetario ¿para qué? Para medir esos recursos naturales. Nuestra doctrina debe definir el concepto de valor y el reto actual de la práctica contable es que el sistema brinde información considerando también la variable medioambiental, teniendo en cuenta que la existencia de recursos naturales y sus cambios, ingresos, costos y pasivos ambientales. Claro, cuando hablamos de estos temas, sobre todo a nivel profesionales a veces que no son de nuestras disciplinas, nos preguntan, bueno, ¿el profesional en ciencias económicas qué función va a tener? Es decir, ¿qué es lo importante de esto? El profesional en ciencias económicas, queridos estudiantes, fundamentalmente para ustedes que son el futuro, no solo de nuestra patria, de la provincia, de su ciudad, sino también de nuestra universidad y de nuestras universidades y de nuestra profesión, es tener el papel fundamental para determinar criterios de medición y exposición de información de estos recursos naturales de que estamos hablando. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar y elaborar todo tipo de informe para hacer frente a qué? A las nuevas demandas que nos piden los usuarios. Y también nuestros usuarios son los que administran los entes, públicos y privados.
si nosotros no estamos en estos temas, alguien ocupa nuestro lugar. Y esto es lo que no debemos olvidar. Por esto, insisto que más de una conferencia esto, más que una conferencia, es una reflexión para todos nosotros. Fíjense que esto que estamos diciendo, vieron que está muy de moda el tema de contribuir a la protección, conservación de los recursos naturales. ¿Y por qué no de su valoración económica? ¿No la tiene? Claro que la tiene. Y la tiene en todas nuestras organizaciones, sin ninguna duda. A tal punto, que fíjense ustedes que por una disposición de la Contaduría General de la Nación, en el año 2019 se aprobó el marco conceptual contable para el sector público nacional, que afortunadamente desde la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con un equipo maravilloso que integran, entre otras personas con quien les habla, la magíster Ana María Campo, que estuvo disertando para ustedes hace breves minutos. Nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, con la Contaduría General de la Nación, tomamos como antecedente para elaborar este marco conceptual, y así está en la resolución, donde está siendo reconocida nuestra facultad por primera vez en este tema, que venimos desde 1992 debatiéndonos y debatiendo sobre la necesidad de contemplar este tema de los recursos naturales. Hemos sido reconocidos precisamente por la propia Contaduría General de la Nación y la Secretaría de Hacienda, haciendo constar nuestra participación, donde ese marco conceptual resalta la importancia de incorporar los bienes o recursos naturales, propone el análisis y discusión técnica sobre su evaluación y o medición, y lógicamente plantea que el objetivo de los estados contables o financieros es facilitar el control de los bienes físicos e intangibles. Fíjense, yo hago una pregunta y reflexionemos una vez más. Si los recursos naturales no están registrados, ¿cómo los puedo controlar? Precisamente, estamos escuchando en estos días la baja en nuestros ríos por el efecto del cambio climático y por infinidad de factores de los cuales los profesionales en ciencias económicas no somos especialistas. No venimos a hablar de cambio climático o qué hacer con el cambio climático, pero sí cómo se refleja esto en la economía. Les pregunto a ustedes, la bajante del río Paraná, concretamente, si bien estamos del otro lado, y me ubico, estamos del lado del río Uruguay, pero lo que se comenta tanto de que el río Paraná, algunos ríos del sur, han disminuido significativamente su caudal, ¿no provoca ningún efecto económico? Y si esto no provoca ningún efecto económico, nosotros los contadores no tenemos que hacer nada. Pero unos datos interesantes. La Asociación de Contadores Generales de la República Argentina, que son los contadores generales de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Contador General de la Nación, tienen esta asociación y en el año 2019 sacaron dos resoluciones, la número 2 del 19 y la número 3, inmediatamente a continuación, con fecha 21 de septiembre de ese año, donde en esas dos resoluciones, en primer lugar, establecieron una guía de orientación para todas las jurisdicciones provinciales, referidas al marco conceptual dentro del régimen legal respectivo en cada una de las provincias.
Y en la segunda resolución que yo les mencioné, la 3 del 19, aprueban un plan de cuentas que lógicamente es una referencia para el sector público argentino, incluyendo como una cuenta codificada bienes naturales. Imagínense el logro que significa para nosotros los contadores públicos y sobre todo los que venimos trabajando hace tanto tiempo por esto, este logro donde ya tenemos en el plan de estudio, perdón, también en el plan de estudios, en el plan de cuentas tenemos bienes naturales. ¿Y por qué me vino el lapsus del plan de estudios? Porque también desde el año 2018, en nuestra Facultad de Ciencias Económicas, la asignatura Contabilidad Social y Ambiental es obligatoria para los contadores públicos. ¿Cómo no iba a serlo? Y no me digan cómo no iba a hacerlo porque el decano se ocupa de eso. No, no, no. Aparte que porque el decano se ocupa de eso, porque hay normas técnicas que hablan de balance social. ¿Cómo podemos permitir que nuestros futuros egresados, ustedes, se vayan de nuestras casas de estudio sin haber oído mencionar el balance social y ver en qué consiste? Fíjense que esa Asociación de Contadores Generales de la República Argentina que le comentaba, deja claro en su marco conceptual y en el plan de cuentas que los recursos naturales se definen como activos representativos del patrimonio público nacional y, lógicamente, el Estado, cuando habla del Estado, habla de los estados, ¿no? Hablamos del Estado nacional, los provinciales, los municipales, son responsables de su custodia y su preservación. Si no los conozco, ¿cómo puedo cuidarlos? ¿Cómo puedo preservarlos? Imposible, imposible. Ahora, claro, cuando nosotros mencionamos esto en distintas charlas, sobre todo en el exterior, y aún mismo aquí en casa, en la República Argentina, a veces nos proponen o nos preguntan, mejor dicho, eh, perdón, ¿y ustedes qué han hecho en la universidad con este tema de los bienes naturales? Porque todas nuestras casas de estudio de todo el país tienen recursos naturales. Nosotros menos que ustedes, porque estamos en un ámbito estrictamente urbano, entonces tenemos muy poquito. Alguna de nuestras facultades tiene un poquito más. Y ustedes saben que hemos elevado al Consejo Directivo de nuestra casa, para ser elevado después al Consejo Superior, una propuesta relativa a los recursos naturales. ¿Por qué? Porque aquello de que todo debe empezar por casa también tiene que ver con esto. Si yo no doy el ejemplo, estoy hablando para quién. Y otra cuestión que es fundamental. Yo puedo investigar mucho con nuestro equipo en todo el país, con nuestros equipos en cada una de las facultades, pero nosotros como universidad pública, queridos estudiantes y queridos colegas, nos debemos a la sociedad, que es la que nos permite que nosotros estemos haciendo lo que nos gusta, que los estudiantes se estén formando con toda la libertad del caso y en forma gratuita. Si no le brindo a la sociedad algo de lo que me dio y esa investigación no se transfiere a ella de alguna manera, no sirve. Y entonces carece de sentido no solo la profesión, sino nuestra función en la universidad. Por eso les comentaba que aquí en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ese proyecto de investigación que hicimos, tiene como corolario este proyecto de resolución del Consejo Directivo para que toda la Universidad de Buenos Aires incorpore al patrimonio, a los recursos naturales, con objeto de poseer un inventario para reconocerlos, protegerlos y valorizarlos.
En el caso que alguno de esos recursos sea no tan objetiva su medición, no importa, asignémosle un valor de 1 peso, pero no puede ser que justificado en que no es objetivo, no lo registro y entonces no aparece. No, no, asignémosle un valor, en este caso de 1 peso, y lógicamente con la característica de que dicho valor no debe sufrir ningún tipo de amortización, por una cuestión lógica. Y cuando hablamos en el plan de cuentas de activo no corriente, en esta misma propuesta, decimos que los bienes y derechos que van al activo no corriente son aquellos, lógicamente, cuya realización se espera después de transcurridos los 12 meses desde el cierre del último ejercicio, como todos sabemos. ¿Y qué serán estos? Y fíjense que acá aparece por primera vez los bienes históricos y los bienes culturales, así como los recursos naturales. Antes estaban solamente los bienes de uso y algún intangible que podía aparecer, pero no estaban ni los recursos naturales, ni los recursos culturales o bienes históricos. Fíjense, todos ellos activos que representan el patrimonio público. Y fíjense que es fundamental tener en cuenta que el Estado nacional, provincial, municipal, es responsable de su conservación y debe dar cuenta a la sociedad también de estos recursos naturales y culturales. Yo no quiero aburrirlos más con esto, pero me gustaría que el mensaje quedara claro. Somos nosotros, los profesionales en ciencias económicas, los que debemos coordinar un equipo multidisciplinario para llevar esto a la práctica. Pero que los bienes naturales tienen que estar registrados, no tengan ninguna duda. Son, sin ninguna duda, económicamente reconocibles. Para nosotros, como contadores, sin ninguna duda, tiene que ser registrado, ya que debemos registrar la realidad económica de cada ente. Y finalmente, para los administradores, es imprescindible tener esa información para una administración sustentable o sostenible. Quedo a disposición de ustedes para cualquier tipo de inquietud y desde ya, una vez más, muchísimas gracias por aguantarme en la tarde de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos, sí, algunas consultas, algunas preguntas que están relacionadas con lo que venía comentando. Y la primera justamente tiene que ver con esto que usted decía a lo último. ¿Cuál es el desafío, mirando al futuro, para las universidades en la formación de profesionales en esta temática? No es menor, y sobre todo en nuestras disciplinas, donde hay muchos que sostienen que nuestras carreras están en decadencia o están en declive. Todo lo contrario. Yo creo que nuestras profesiones deben reinventarse y deben buscar los campos en los cuales tenemos que actuar. Por eso, cuando pensamos originalmente en este tema de los recursos naturales, ¿cómo a nadie se le había ocurrido que contablemente los bienes naturales son un activo importantísimo? No solo en la contabilidad gubernamental, mal llamada pública, sino también a nivel empresa privada. Yo no me canso de tomar un ejemplo también vigente al día de hoy, donde ustedes habrán escuchado también que en las provincias del sur de nuestra patria, donde hay pistas de esquí, durante la temporada de vacaciones de invierno, no había nieve.
Entonces las empresas que lógicamente explotan las pistas de esquí tuvieron un serio problema de o aguantarse el quebranto por la no concurrencia de público o, lógicamente, como también ustedes habrán visto por televisión seguramente, conseguir esos cañones que provocan nieve artificial, la generan y me permiten continuar con mi actividad. Ahí estamos hablando del recurso natural nieve, no a nivel público, sino a nivel de la empresa que está explotando, en este caso, una pista de esquí. O si yo tengo un restaurante a la vera del río Uruguay y el río se me retira no sé cuántos metros, es probable que mi público disminuya. Es decir, nosotros como profesionales, la universidad en general debe estar a la altura de los nuevos tiempos, no detrás, tiene que estar delante. Por eso nuestras profesiones tienen que estar acordes a esos tiempos. Y estos son los tiempos de lo social y de lo ambiental en economía, en contabilidad y en administración. Bien, bueno, relacionado también con esto, hay otra consulta que nos propone. El problema medioambiental parece suponer un trabajo interdisciplinario. ¿Piensa usted que en el tramo universitario sea necesario que los estudiantes desarrollen habilidades blandas que favorezcan los trabajos en equipo? Por supuesto que sí, sin ninguna duda, y creo que nosotros como docentes deberíamos acostumbrarnos a trabajar también en forma multidisciplinaria, porque esto va a permitir que los futuros profesionales y los futuros docentes de nuestras casas de estudio trabajen de la misma forma. No sirve que tengamos compartimientos estancos en cada una de las facultades, ignorando qué pasa en la otra o qué pasa con las profesiones que egresan de las otras facultades. No es esta la vía, de ninguna manera. Bien. Y por último, hay una pregunta que está relacionada con si existe o si tiene conocimiento que existe algún informe medioambiental emitido por el Estado Nacional, provincial o municipal. Yo creo que existe, pero ninguno a nivel económico, contable o de administración. Existe desde los ministerios respectivos, pero no existe vinculado ni con el tema económico y mucho menos con su registro ni con su administración. Y tenemos que tener en cuenta que esto debe conocerse, es decir, el bien natural tengo que conocerlo. ¿Por qué? Porque lógicamente, además de ser mío, de ser nuestro, de ser de todos y cada uno de los ciudadanos, debe conservarse y cuidarse. No puedo darlo en una concesión sin saber cuánto vale, porque lógicamente no lo voy a medir adecuadamente, ni voy a poder medir el canon que va a, de alguna manera, compensar, entre comillas, esa concesión, si no sé para mí cuánto vale. Y cuando hablo de esto, hablo de riqueza ictícola, hablo de minería, hablo de energía, de lo que a ustedes se les ocurra pensar. Todos estos son bienes naturales nuestros. Y todo esto debería estar registrado, cuantificado, preservado y sumamente cuidado para favorecer políticas públicas futuras.